Soy Edgar y esto es En mi biblioteca, un podcast donde exploramos mundos literarios fascinantes. En episodios anteriores hemos viajado por el Japón feudal con Shogun y Musashi, descubriendo diferentes perspectivas sobre honor, poder y transformación social. Hoy nos adentramos en territorio aún más controversial, una reinterpretación del Señor de los Anillos, que ha dividido a lectores durante más de 2 décadas. The Last Ring Bearer, o El último portador del anillo, del paleontólogo ruso Kirill Yeskov, publicado en 1999. Nos presenta una premisa audaz. Está escrito como si fuera la obra de un historiador gondoriano moderno que reexamina los eventos oficiales de la Guerra del Anillo, usando fuentes alternativas, específicamente la tradición oral del clan del sargento Serlag, un explorador orocuense que participó en eventos que nunca aparecieron en las crónicas occidentales. El resultado es más que una simple reinterpretación, es una novela que se presenta como historia alternativa dentro del propio mundo de Tolkien, donde El Señor de los Anillos existe como la versión oficial de los hechos, escrita por los vencedores. Para entender este libro, primero debemos conocer a su autor extraordinario. Kirill Yeskov no es un escritor de fantasía profesional, es un investigador senior en el Instituto Paleontológico de la Academia de Ciencias Rusa, el mismo lugar donde trabajó el legendario escritor de ciencia ficción Iván Yefremov. Se define a sí mismo como hedonista epicúreo en aspiraciones y racionalista escéptico por convicción, educado en expediciones por Siberia y Asia Central. Yeskov escribió el libro, según sus propias palabras, estrictamente para mi propio disfrute y el de mis amigos, específicamente para escépticos y agnósticos criados con Hemingway y los hermanos Strugatsky, para quienes Tolkien es solo un escritor encantador, aunque algo tedioso, de libros para niños. Su trasfondo científico es crucial. Como paleontólogo acostumbrado a reconstruir ecosistemas extintos a partir de fragmentos, Yeskov aplica la misma metodología rigurosa al mundo de Tolkien. Usa la navaja de Occam. Solo recurre a la magia cuando no hay explicaciones naturales disponibles. Escribiendo desde la Rusia de los años 90, un país que acaba de experimentar la caída de su propio imperio, Yeskov creó una obra que resonó profundamente con una generación que se sentía como si su versión de la historia hubiera sido reescrita por los vencedores de la Guerra Fría. La genialidad de Yeskov radica en abordar las inconsistencias del mundo de Tolkien como un científico. Identifica defectos físicos en la Tierra Media, como la ausencia de la meseta montañosa central que debería existir si realmente fuera un supercontinente único, según la tectónica de placas. Su solución es elegante. La Tierra Media de Tolkien es solo la parte noroeste de un continente más grande. Esto resuelve múltiples problemas geológicos y abre la puerta a civilizaciones enteras que Tolkien nunca mencionó. En la reinterpretación de Yeskov, Mordor es una asombrosa ciudad de alquimistas y poetas, mecánicos y astrónomos, filósofos y médicos, el corazón de la única civilización en la Tierra Media que apostó por el conocimiento racional. Barad-dûr se convierte en un centro de aprendizaje con leyes de alfabetización universal. Los orcos no son criaturas demoníacas, sino orocuenses, humanos de etnias diferentes. Los trolls son excelentes mineros y metalúrgicos. El propio Anillo del Poder se revela como una baratija sin poder real, creada por los Nazgûl, no señores oscuros, sino un consejo de antiguos científicos y filósofos para extraer a Gandalf, mientras Mordor desarrollaba su revolución industrial. Los roles se invierten completamente. Gandalf se convierte en el arquitecto de la solución final al problema mordoriano, y los elfos buscan imponer su hegemonía mágica sobre una civilización tecnológica emergente. La novela no simplemente retrata los eventos del Señor de los Anillos desde otra perspectiva. Es una secuela compleja que sigue a 3 personajes principales: Aladín, un médico de campo de Mordor; Serlag, un explorador orocuense; y Tangor, un noble gondoriano que reconoce la amenaza élfica. La estructura es deliberadamente metaliteraria. El libro se presenta como si el verdadero Aladín hubiera preservado su historia en la tradición oral del clan de Serlag, que un historiador gondoriano moderno posteriormente investigó. La narrativa cuestiona constantemente qué versión de los eventos es verdadera.
La escritura de Yeskov es intencionalmente moderna y cruda. Los personajes maldicen, hay referencias sexuales explícitas y el diálogo es casual, de maneras que chocan deliberadamente con la prosa elevada de Tolkien. Esto no es un descuido, es desmistificación sistemática. El libro se divide en 4 partes. Comienza como thriller de guerra, evoluciona hacia espionaje político, se convierte en una aventura de infiltración y culmina como una misión apocalíptica para destruir el espejo de Galadriel, el artefacto que mantiene unidos los mundos mágico y físico. Aunque Yeskov niega haber escrito una alegoría directa, las referencias a la experiencia soviética son inescapables. La descripción de Umbar es particularmente reveladora. Esta república comercial solía equilibrar las relaciones entre Mordor y los reinos occidentales, pero decide aliarse con Gondor tras una infiltración élfica. Una moda por todo lo élfico arrasó a la juventud umbariana. Los más simples se conformaron con música y símbolos élficos, mientras que los más sofisticados recibieron una ideología integral. Una mezcla de misticismo oriental, anarquismo y ambientalismo radical. Esto refleja vívidamente la experiencia en los años 90 como una moda por todo lo occidental que se apoderó de Rusia. Los jóvenes intelectuales abandonaron súbitamente sus familias para unirse a movimientos que prometían conversión de toda la Tierra Media en bosques encantados. Para la generación de Yeskov, baby boomers soviéticos, esto representaba una traición a los logros de la civilización industrial. El libro presenta la tecnología versus la magia como progreso versus tradicionalismo, aunque esta dicotomía ignora los costos del desarrollo descontrolado. The Last Ringbearer no está libre de problemas serios. El libro comete el mismo error que critica en Tolkien: crear una moralidad en blanco y negro, solo invertida. Los personajes permanecen arquetipos más que individuos completamente desarrollados. Más preocupantes son los elementos como referencias a la solución final y la idealización ocasional de la violencia. La novela también incluye estereotipos problemáticos y un tratamiento limitado de personajes femeninos. El tema del copyright es fascinante. Nunca ha recibido publicación comercial en inglés debido a temores de acciones legales del patrimonio de Tolkien. Sin embargo, la traducción gratuita de Yisroel Markov ha circulado ampliamente, convirtiendo el libro en un fenómeno cultural subterráneo. Yeskov defiende su apropiación cultural comparándola con Rosencrantz en Guildenstern are Dead. Es una obra apócrifa que agrega profundidad estereoscópica a textos canónicos. Su objetivo declarado era demostrar que las aparentes contradicciones del mundo de Tolkien eran explicables, no destruir el trabajo del profesor. El libro incluye detalles fascinantes sobre la tecnología del mundo de Tolkien. El Mithril y el Inoceramium, el metal de los anillos Nazgûl, son presentados como aleaciones reales pero imposibles de reproducir con tecnología moderna, añadiendo un elemento de misterio científico genuino. Yeskov reconoce que Tolkien creó la mitología personal más completa en la historia de la literatura, y que tal perfección naturalmente invita a estudios de historia natural. Su enfoque científico no busca destruir la magia, sino explicar cómo podría coexistir con leyes físicas. En el contexto geopolítico actual, el libro resuena de forma diferente. Las alegorías que parecían juegos intelectuales en los años 90 ahora resuenan con urgencia real mientras las tensiones entre Rusia y Occidente alcanzan nuevos puntos críticos. El éxito subterráneo del libro señala hambre por narrativas que desafían mitologías establecidas. En una era de hechos alternativos, nos recuerda que toda historia refleja la perspectiva de quien la cuenta. Debo confesar que disfruté de Last Ringbearer más de lo que esperaba, precisamente por su audacia intelectual. A pesar de sus fallas evidentes, hay algo refrescante en ver el mundo de Tolkien despojado de su barniz romántico y examinado bajo el microscopio científico. Me impresionó particularmente el tratamiento de las consecuencias humanas de la guerra. Refugiados, devastación económica, propaganda de ambos bandos, las escenas de Faramir y Éowyn construyendo resistencia en Ithilien tienen una humanidad que falta en las partes más propagandísticas. Sin embargo, el libro se vuelve tedioso en sus extensas secciones de espionaje. Yeskov claramente disfruta las complejidades de los juegos de inteligencia entre las diferentes facciones, especialmente en la parte de Umbar con Tangor. Pero esos detalles minuciosos ralentizan considerablemente la narrativa, aunque demuestran la erudición del autor.
a veces se sienten más como ejercicios técnicos que como elementos que sirvan a la historia principal. En cuanto a la ambigüedad moral, Yeskov logra algunos momentos genuinos de complejidad ética. Aladdin constantemente se debate entre los fines y los medios, llegando a admitir que si ganamos de esta manera no será una victoria de la que estar orgullosos. Los protagonistas mordorianos enfrentan dilemas reales y reconocen los costos humanos de sus acciones. No obstante, el libro no escapa completamente de la trampa del pensamiento binario que critica en Tolkien. Aunque Yeskov invierte quiénes son los buenos y los malos, siguen operando dentro de un marco que favorece claramente la perspectiva mordoriana. Los occidentales son consistentemente retratados como imperialistas fanáticos, mientras que Mordor es presentado como una civilización racional y avanzada víctima de la propaganda genocida. Es más una deconstrucción intencional del maniqueísmo tolkieniano que una exploración verdaderamente neutral de las áreas grises morales. The Last Ring-Bearer es fundamentalmente un experimento mental ambicioso. ¿Qué pasaría si aplicáramos rigor científico y escepticismo histórico al mundo más convincente de la literatura fantástica? Su valor principal no está en sus méritos literarios, que son debatibles, sino en su capacidad para hacernos pensar críticamente sobre el poder de la narrativa. Yeskov observa astutamente que el escenario teatral es mucho más majestuoso e interesante que la obra misma, refiriéndose a Tolkien. Su libro demuestra que mundos suficientemente ricos pueden sostener múltiples interpretaciones legítimas. Al final, tanto Tolkien como Yeskov nos ofrecen mitologías. La diferencia es que Yeskov es transparente sobre su agenda revisionista, mientras que Tolkien insistió en que su obra no era alegórica. Quizá la lección es que necesitamos múltiples voces para aproximarnos a cualquier verdad compleja. El libro nos recuerda que en cualquier conflicto, los del lado perdedor también tenían familias, esperanzas y razones para luchar. No justifica atrocidades, pero humaniza a todos los participantes en el gran drama de la historia. The Last Ring-Bearer es un libro que recomiendo con reservas, no por su calidad literaria uniforme, sino por su capacidad de provocar reflexión profunda sobre la naturaleza de la historia y la perspectiva. Como escribió el propio Yeskov, vive y deja vivir. No tienes que escuchar estas historias alternativas si no te gustan, pero su existencia nos enriquece a todos al recordarnos que siempre existen múltiples versiones de cualquier narrativa. Y hemos llegado al final de este programa. En nuestro próximo programa exploraremos Dread Empire's Fall de Walter John Williams, una ópera espacial donde la humanidad ha vivido durante milenios bajo el dominio de los Shah, y su código inflexible llamado la Praxis. Cuando el último Shah muere, estalla una guerra civil galáctica donde los protagonistas deben redescubrir la innovación para sobrevivir en un imperio construido sobre la rigidez y el control. Hasta pronto.